Queridos hermanos, querida iglesia, buenas noches. Vamos a tener una reflexión en esta noche, en estas reuniones virtuales, pero reuniones espirituales, porque en ellas también está presente nuestro Señor Jesucristo. El tema que quiero tratar esta noche con vosotros es un tema que debemos conocerlo en la iglesia porque debemos saber cómo tratar con el pecado. Pero en este caso voy a referirme más cómo tratar con el hermano que por cualquier razón, que ahora no vamos a especificar en detalle, ha caído en pecado. Ha caído en pecado. Pues hay algo que nos aparece en la Biblia, en Génesis, cuando Caín mata a Abel. El Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y a veces esta respuesta, aunque nosotros no la demos ahí, podemos decir, bueno, mi hermano tiene su vida, él sabrá, yo no voy a ser su guardián, si acaso que eso lo hagan los pastores, los obreros, los ancianos, pero yo no voy a ser el guardián de mi hermano. Bueno, creo que es una postura un poco egoísta y fuera de lo que es la voluntad del Señor. Puesto que si nosotros consideramos que la Biblia es nuestro modelo perfecto, es nuestra guía, es lo que el Señor nos ha dado para que la vivamos como norma suprema de fe y conducta, nosotros tenemos que acogernos a lo que ella nos dice y a lo que ella nos aconseja. Por ejemplo, vamos a leer Gálatas 6:1. En Gálatas 6:1 se nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fijaros qué clave nos da aquí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice pecado, dice falta, porque hay faltas también que afectan a la comunidad, que afectan al cuerpo de Cristo, puesto que partimos de que todos somos miembros del mismo cuerpo, y lo que afecta a un miembro va a afectar a otro, evidentemente e inevitablemente. Así que vosotros que sois espirituales, y se está dirigiendo a los hermanos que tienen más madurez, a los hermanos que tienen más conexión con la palabra, a los hermanos que tienen más apego a la vida de la iglesia o que tienen más preocupación por la marcha de la iglesia. Pues vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabéis cómo es el espíritu de mansedumbre? No con un espíritu altivo, no con un espíritu de soberbia, sino con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú también eres humano, no sea que también seas tentado. Aquí también podemos recurrir al libro de los Proverbios, al capítulo 16, versículo 6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos a ver, fijaros que dos cosas nos dice aquí, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es decir, sin misericordia, de forma rigurosa, de forma de juzgar, así de momento, a lo que nos viene al pensamiento, y no diciendo la verdad, o no actuando con la verdad, pues no llegaremos a que la persona vuelva a sentir el temor del Señor y se aparte del mal. Aquí, nosotros como siervos del Señor y como miembros de una iglesia, estamos interesados porque la vida espiritual de la iglesia funcione bien, y para eso tiene que funcionar bien la vida espiritual de nuestros hermanos. Y no queremos decir que tenemos que ser guardianes de nuestros hermanos en la fe. No queremos decir que nos vamos a despreocupar de ellos, sabiendo, eso sí, cuáles son los límites y sabiendo que cada hermano también o cada hermana de la iglesia puede tener su vida particular, pero
en cuanto a lo que se refiere al pecado, tenemos que tener mucho cuidado con esto. En nuestros días hay hermanos que están interesados. Realmente el Señor tiene en las iglesias hermanos que están interesados en conocer los detalles de la vida espiritual de otros hermanos porque hay comunión. Y cuando un hermano te dice, hermano, tengo inquietud por esto, y tengo estas tentaciones, y tengo estas pruebas, ¿qué hago? Y siempre el hermano maduro, el hermano espiritualmente maduro, pues puede aconsejar, puede dar unas pautas, puede orar, puede leer la Biblia. Vosotros que sois espirituales, dice Gálatas, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es no subirte por encima, no ponerte en un plano superior y decir, mira lo que te ha pasado, porque esto ya se veía venir, porque esto ya estaba cantado. Espíritu de mansedumbre es decir, hermano, ¿qué te ha pasado? Hermano, ¿qué problema o qué situación te ha llevado a esto? La Biblia nos habla de que el pecado se trata con misericordia. La palabra misericordia está compuesta de misericordia, es decir, dolor de corazón. Dolor de corazón. Y cuando sentimos dolor de corazón por otras personas, intentamos comprender a esa persona. Intentamos comprender a ese hermano. Si hacemos lo contrario, si los criticamos, si los vamos por ahí contando y publicando, estamos destruyendo la obra de Dios. Estamos atacando la obra del Señor. Fijaros que el Señor Jesucristo, si hay alguien que tuvo misericordia de las personas, fue nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto que dio la vida por todos nosotros. En una ocasión, nos cuenta Mateo en el capítulo 17, versículo 15, un poquillo anterior, todos sabéis esta historia, cuando el padre de un muchacho que estaba endemoniado fue a pedir misericordia al Señor. Los discípulos no habían podido echar fuera de aquel individuo, aquel demonio. Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, tuvo misericordia. Y la misericordia que nos está diciendo que además de buenas palabras y buenos sentimientos, se necesita una acción. Yo puedo decir, ay, qué lástima de mi hermano, cuánto lo siento, lo tengo encima del corazón a mi hermano, tal. Pero si yo no tengo misericordia, no estoy haciendo nada. Misericordia en cuanto a hechos. No lo puedo dejar todo en palabras, porque eso es el ejemplo que el Señor Jesús me da cuando habla de misericordia. Mirad en Mateo capítulo 18, versículo 27. Mateo 28, 17. Nos dice así la palabra de Dios. Dice así. El señor de aquel, cuando hablaba de los dos deudores, el señor de aquel tuvo misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Había una deuda. Cuando se tiene misericordia es porque hay motivo para tenerla. Tuvo misericordia porque había una deuda. Si no hubiera habido deuda, no hubiera tenido que ejercerse la misericordia. Así que la misericordia es cuando perdonamos al hermano, cuando comprendemos al hermano y cuando nos movemos a misericordia mediante acciones con ese hermano o hermana. Fijaros también lo que dice en la carta segunda a los Corintios, del 1 al 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 8. Dice así.
Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todo que mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Basta a tal persona que esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Palabras sabias que nos da aquí el apóstol Pablo. Palabras de sabiduría. Fijaros, lo que me haya hecho a mí, casi no le voy a dar mucha importancia, pero también quiero deciros que sin querer exagerar, también os lo he hecho a vosotros. Y aquí se confirma que cuando el pecado, se comete un pecado dentro de la iglesia, de algún miembro de la iglesia, está afectando a toda la congregación. El pecado que un hermano o hermana comete hay de tratarse con misericordia. Y dice Pablo, le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Bueno, y ahora alguien me puede decir, pero entonces, teniendo misericordia, pues todo vale en la iglesia, porque luego, a fin de cuentas, los hermanos lo van a perdonar, y si no lo va a perdonar, pues ¿qué problema hay? Bueno, pues tenemos también que ver otros aspectos, porque la Biblia nos dice que el pecado se corrige y se trata con la verdad. El hombre no se salva por ser misericordioso y verdadero. La misericordia y la verdad solo se aplican para decir que esta misericordia procede de Dios, para que el hombre corrija el pecado. Mirad lo que dice el Salmo 94:12. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, ya, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyere la enseñanza. Dice en Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. En primer lugar, tenemos que ser sabios para corregir a personas sabias. Si corriges a una persona tozuda, a una persona que no se somete a la autoridad de la iglesia, que es la autoridad de Dios, esa persona te va a tomar entre ojos, seguro. O va a decir, mira, ¿quién es para decirme a mí? Pero si corriges a la persona sabia, entonces la cosa cambiará mucho. Dice en Santiago, capítulo 5, 19 y 20, Santiago 5, 19 y 20 nos dice algo que es muy importante. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos está diciendo Santiago? ¿Que ese pecador o que ese creyente ya está perdido, está condenado eternamente? Bueno, aquí lo que nos está diciendo, que aquella persona, que aquel hermano, que por su consejo, por su conversación, por sus amonestaciones, por sus exhortaciones, haga volver al hermano, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pues está diciendo que lo está llamando al Señor. Y cuando viene el Señor no lo echa fuera. Y si en ese momento que ha estado lejos, ha estado en una situación de peligro de muerte,
cuando vuelva el Señor, de momento sabe que puede disfrutar de la vida eterna que el Señor da. Así que corregimos con misericordia, pero tratamos el pecado con verdad. Se corrige con misericordia y se corrige fiel a la doctrina del Señor. No nuestra doctrina, sino la doctrina del Señor. A veces nosotros tenemos nuestras propias teorías. Mirad lo que dice en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5. Tito 1, 5. Vamos a ver qué nos dice aquí, cómo debe ser esa corrección. Tito, repetimos, 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Veis? Por eso te dejé en Creta. Es decir, hay que corregir. Ciertamente hay que corregir. Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito en la doctrina del Señor. Podemos corregir con la palabra en la mano. Hermanos, vivimos en unos días de apostasía. Vivimos en unos días de apartamiento de la verdad. Vivimos en unos días difíciles, donde no queremos escuchar cosas que puedan afectar a nuestra vida o que nos retraten como realmente somos. Queremos que se nos digan cosas bonitas, queremos que se nos digan cosas agradables, pero la palabra tiene que corregir con misericordia, pero también con la verdad. Y en esto vamos a ver este próximo punto. Vamos a ver en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Repito, Mateo 18, 15 y 17. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ya hemos establecido que puede ser una ofensa personal, pero puede también ser una ofensa hecha a la congregación, con lo cual a ti te está afectando. O puede ser una ofensa hecha a Dios que está afectando a tu iglesia local y tú eres miembro de la iglesia local. Por tanto, establecido esto, dice, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer paso. Si te oyere, has ganado al hermano. Pero si no te oyere, ahora toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, llévate ya a alguien para que oiga también lo que tú tienes que decirle a ese hermano y que luego no haya confusión, luego no haya yo te dije, tú me dijiste. Si no los oyere a ellos, vamos a un tercer paso, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y este ya es el paso ya más difícil. Tenle por gentil y publicano quiere decir que tenle ya por uno de fuera. Por uno que ya no pertenece a la iglesia. Por uno que ha quedado fuera, no dice fuera de la salvación, pero dice fuera de la comunidad eclesial. Esto no gusta oírlo hoy. No gusta oírlo hoy porque hay hermanos de muchas clases distintas que no les gustan pues oír una palabra así. Dicen, como muchas veces dijeron los discípulos, palabra dura es esta. Y no es una apostasía, digamos así literalmente, sino que muchos son hermanos que estos textos les molestan porque a veces no seguimos esos pasos, no seguimos esos trámites. Así que muchas veces oímos que se habla de un hermano tal, del hermano cual, y entonces nos está diciendo, no, vamos a hacer las cosas como dice el Señor. Las cosas, el pecado, se corrige con misericordia y con verdad.
Y la Biblia nos habla de eso. Y cuando perdonamos el pecado, cuando somos movidos a misericordia, podemos recuperar al hermano y sacarlo de ese pecado, no entristecerlo demasiado, no hacer leña del árbol caído. Y ahora bien, también cuando llega el paso de que ya ese hermano no ha huido primero a un hermano, no ha huido después al hermano con testigos, no ha huido después a la iglesia, entonces se produce el cuarto y último paso, que es tenerlo ya por extranjero, tenerlo ya por una persona ajena ya a la iglesia. Y en esto podemos caer en un error grande, que es, con un sentido equivocado de la compasión, podemos ya alentar a ese hermano y casi ponernos nosotros en contra de los que lo han disciplinado. Y esto es un error, porque así podríamos llegar a una ruptura total o a un malestar que se metería en la iglesia y haría mucho más daño a la larga. Así que, hermanos, con misericordia y verdad, trataremos los pecados que hay en la iglesia y debemos tratar a los hermanos que han caído. Y a mí me ha hecho mucho bien las predicaciones que hemos oído de nuestro hermano Pérez Millo, que a veces cuando nos ponemos tan rigurosos, cuando no escuchamos a los hermanos, cuando no entendemos sus razones, cuando queremos ser estrictamente legalistas, podemos cometer errores. Contaban una anécdota que un hermano, parece que esto en algunos sitios es verdad, era una iglesia tan rigurosa que había un hermano que, ya sabéis que siempre para el final de la reunión se suele abrir un caramelillo o algún chicle, un papel o algo, y en el silencio de la congregación se oyó aquel ruido. Este hermano era nuevo prácticamente y se le vino encima un tsunami de críticas. Hombre, ¿por qué hace eso? Eso no se puede hacer cuando se está, pero en esos momentos eso no se puede hacer, es que... Y parece ser que fueron duras. Se fue esa misma tarde a una cafetería. Y estuvo hablando allí con un camarero que le entendió. Lo escuchó. ¿Dónde pensáis que esa persona iría en el futuro más veces? ¿A la iglesia o a la cafetería? Es un ejemplo solamente. Es un ejemplo nada más. Es una pequeña ilustración. Pero si en la iglesia comprendemos realmente e intentamos entender las circunstancias que han llevado a un hermano a pecar, tendríamos que hacerlo con misericordia y con verdad. Y si la palabra condena una cosa, nosotros la condenaremos también. Pero ojo, no debemos salirnos de la palabra. No debemos poner por delante ningún otro sentimiento. Y más si el hermano, por lo que fuera, no te cae bien, dice, pues ahora te vas a enterar. Tenemos que hacerlo con equidad, con misericordia, con verdad. Y eso es difícil. Y sí es difícil. Pero tenemos que pedirle al Señor, como miembro de la iglesia, que nos dé sabiduría tanto a responsables, a predicadores, como a hermanos y hermanas en general. Porque dependemos los unos de los otros, espiritualmente hablando. Luego cada cual puede tener su vida privada, pero en lo que se refiere al pecado, mansedumbre, verdad, pero tolerancia cero. Así que, hermanos, hermanas, que este pequeño estudio nos lleve a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo Él perdonaba, ver cómo Él no juzgaba a la ligera, sino que se posicionaba con las personas para entender la profundidad de sus sentimientos. Que el Señor nos dé sabiduría. Amén.